Esa noche, el silencio del jardín parecía más profundo que nunca. Samuel sintió un impulso que no entendía dejar su cámara grabando, como si algo invisible quisiera ser visto. El aire olía a tierra húmeda y promesa. Mientras conectaba los cables, recordó las palabras de su madre. Las plantas también respiran tus pensamientos. Rió nervioso, sin saber por qué. Cuando la pantalla mostró la primera imagen nocturna, una hoja se movió, apenas un suspiro. Pero en la quietud de la madrugada, ese suspiro fue suficiente para cambiarlo todo. Samuel no lo sabía, pero su jardín acababa de despertar. Samuel no durmió. La imagen de aquella hoja moviéndose sola lo perseguía incluso con los ojos abiertos. Al amanecer, salió al jardín con una mezcla de miedo y fascinación. Tocó las hojas una por una, buscando un truco, una respuesta. Pero lo único que sintió fue vida tibia, latente, como un pulso que respondía al suyo. Revisó la cámara y vio cómo las flores giraban lentamente durante la noche, como si lo buscaran. El corazón le latía tan fuerte que apenas podía escuchar el canto de los pájaros. Entonces algo aún más extraño sucedió. La cámara seguía grabando, aunque él estaba seguro de haberla apagado. Pasó el día analizando los videos, cuadro por cuadro, buscando explicaciones lógicas. Sin embargo, cada análisis lo llevaba más lejos de la razón. Las plantas parecían moverse en un ritmo casi respiratorio, como si inhalaran la oscuridad y exhalaran luz. Por un momento, creyó escuchar un murmullo, un sonido apenas audible que no provenía de los micrófonos, sino del propio jardín. Se obligó a detenerse, pero al cerrar los ojos, sintió que lo llamaban por su nombre. La ciencia ya no bastaba. Algo antiguo y vivo estaba intentando comunicarse. Al caer la noche, Samuel decidió dejar la cámara grabando otra vez. Esta vez, colocó una luz tenue, casi ritual. Sintió una presencia distinta, una atención invisible, flotando en el aire. El viento se detuvo de pronto, y las hojas se quedaron quietas, hasta que una enredadera se movió hacia él con suavidad, rozando su muñeca como una caricia. Retrocedió con un temblor involuntario. El jardín no solo se movía, lo reconocía. Por un instante creyó escuchar la voz de su madre entre los susurros del follaje. «Samuel, ¿me oyes?» De madrugada, Samuel despertó sobresaltado. Había soñado con su madre hablando entre plantas que lo observaban. Corrió al jardín y encontró la cámara aún encendida. En la pantalla, una figura borrosa se movía entre las flores. Era él mismo, dormido, caminando con los ojos cerrados, tocando cada hoja como quien saluda a viejos amigos. Se vio detenerse frente a la cámara y susurrar algo que no recordaba. El silencio posterior fue absoluto. En ese instante comprendió que el experimento apenas comenzaba. Las noches se volvieron más inquietas. Cada vez que Samuel revisaba las grabaciones, encontraba algo nuevo, un movimiento diferente, un patrón que parecía intencionado. Al principio, creyó que era coincidencia, pero luego notó cómo las plantas se inclinaban hacia la cámara, como si quisieran comunicarse. Los sonidos del viento comenzaron a tener ritmo, casi como un lenguaje. Samuel pasaba horas escuchando, convencido de que, si prestaba suficiente atención, podría entender lo que decían. La soledad de su casa ya no era solo silencio, era un eco que respondía. A medianoche, el jardín comenzó a susurrar. No era el sonido del viento ni de los insectos, era algo más profundo, casi humano. Samuel encendió el micrófono externo y escuchó un murmullo como si cientos de voces diminutas hablaran al unísono. No entendía las palabras, pero podía sentir su intención: calma, atención,
conexión. Cerró los ojos y, por un instante, creyó escuchar su propio nombre pronunciado con ternura vegetal. El miedo se mezcló con asombro. El jardín le hablaba, y él no sabía si debía responder. Días después, Samuel comenzó a notar que los movimientos de las plantas coincidían con sus emociones. Cuando dudaba, las hojas se encogían. Cuando sonreía, las flores parecían abrirse más rápido. Era como si el jardín reflejara su estado interior. Una tarde, mientras anotaba sus observaciones, una hoja se desprendió lentamente y cayó sobre su cuaderno, justo sobre su nombre escrito. Lo miró, sin atreverse a tocarla. Por primera vez, comprendió que no estaba solo y que la frontera entre su mente y la naturaleza comenzaba a disolverse. Esa noche soñó con su madre. La vio de pie entre las mismas flores que ahora parecían tan vivas, moviéndose como olas al compás de su respiración. Ella le hablaba sin palabras, con la mirada llena de paciencia. Al despertar, Samuel corrió a revisar la grabación de esa hora exacta. En el video, una figura difusa se perfilaba entre las plantas, tan etérea que parecía hecha de luz. No pudo reconocer su rostro, pero el gesto era el de su madre acariciando las hojas, igual que antes. Samuel ya no sabía dónde terminaba la ciencia y empezaba el misterio. Grababa todo, cada noche, con una sensación de que el jardín quería contarle algo urgente. Pero las imágenes comenzaron a cambiar. Las plantas no solo se movían, ahora se acercaban a la cámara, una tras otra, hasta cubrirla por completo. Entre los tallos, una forma parecida a un rostro parecía formarse. No sabía si era una ilusión óptica o algo más profundo. Lo único cierto era que el jardín ya no era un objeto de estudio, era un ser que lo observaba. Samuel encontró una vieja caja con cintas VHS. Entre las cosas de su madre, en una de ellas se veía el mismo jardín años atrás, más joven, más ordenado, lleno de color. Su madre hablaba suavemente a las plantas, como si fueran hijas suyas. Crecen mejor cuando las escuchas, decía entre risas. Samuel sintió un nudo en el pecho. Aquellas palabras eran las mismas que había oído en su sueño. Rebobinó el video una y otra vez, hasta notar algo imposible en un segundo fugaz. Una flor en el fondo se movía, exactamente igual que en sus grabaciones actuales. Durante días, Samuel comparó cuadro por cuadro las grabaciones antiguas con las nuevas. Las coincidencias eran demasiado precisas, las mismas flores, los mismos movimientos, incluso las pausas entre cada oscilación. Todo ocurría como si el jardín estuviera repitiendo algo, una conversación olvidada entre su madre y la vida misma. Al escucharlas, notó un patrón sonoro oculto, una secuencia de notas graves y suaves que se repetían. No era un ruido al azar, era un ritmo. Una respuesta. La naturaleza, pensó, estaba reproduciendo la voz de su madre. Una noche, mientras revisaba los sonidos amplificados del jardín, Samuel escuchó algo que lo heló. Entre los murmullos y ruidos de hojas, una voz susurró su nombre con claridad. Detuvo la grabación, retrocedió, volvió a escuchar. Era inconfundible la voz de su madre. La sensación no era de miedo, sino de un llamado. El aire se volvió más denso, y por un momento creyó sentir una mano sobre su hombro. «Escúchalas», decía la voz. «Ellas recuerdan». Samuel cerró los ojos. Afuera, el jardín respondía con un crujido suave, casi humano.
Las grabaciones continuaron mostrándole fragmentos imposibles, reflejos de su madre entre las hojas, destellos de su figura cuando el viento soplaba. Cada vez que se acercaba al jardín, sentía su presencia más viva, más cercana. Una noche decidió dejar una grabadora encendida y hablarle como si aún pudiera escuchar. Si estás ahí, háblame. El silencio se extendió durante minutos, hasta que un sonido leve, casi imperceptible, emergió del micrófono: un suspiro. Samuel sonrió con lágrimas en los ojos. El jardín acababa de responderle. Al día siguiente, revisó la grabación. En los primeros minutos no había nada, solo el sonido del viento. Pero luego, un murmullo suave tomó forma. Samuel la reconoció de inmediato. El sonido no provenía del entorno, sino de dentro de la tierra. Volvió al jardín y apoyó la palma sobre el suelo húmedo. El calor que sintió no era natural. Por primera vez, comprendió que su madre no se había ido del todo. Su presencia vivía en las raíces. Y ahora, las raíces querían hablar. Samuel publicó un fragmento del video en un foro de botánica experimental buscando respuestas. No esperaba que alguien respondiera tan rápido. Una mujer llamada Clara Méndez lo contactó, asegurando que había visto algo parecido durante sus investigaciones sobre comunicación vegetal. Al principio dudó, pero su tono era diferente: cálido, curioso, real. Aceptó recibirla. Cuando llegó al día siguiente, el jardín parecía más vivo que nunca, como si supiera que alguien nuevo estaba por entrar en su secreto. Clara caminó entre las plantas en silencio, grabadora en mano, observando cada hoja como si escuchara una melodía invisible. Samuel la miraba fascinado, parecía entender lo que él había sentido, pero no podía explicar. No son movimientos aleatorios, dijo ella. Están respondiendo estímulos. A ti. Samuel sintió un escalofrío. Clara sonrió con calma. Quizás el jardín no quiere ser estudiado, sino escuchado. Aquellas palabras se le quedaron grabadas como una advertencia y una promesa. Durante la tarde analizaron juntos las grabaciones. Clara notó que los movimientos del jardín coincidían con las horas exactas en las que Samuel hablaba o respiraba más rápido. «Responden a ti», dijo ella. Samuel no podía creerlo. Su madre solía decirle lo mismo. Clara sonrió, mirando el jardín desde la ventana. «Hay inteligencia en esto, pero no la nuestra». En ese momento, un leve temblor recorrió la tierra. Ambos se miraron. El jardín acababa de reaccionar a su conversación. Esa noche, Clara insistió en grabar el jardín desde distintos ángulos. Instalaron cámaras entre las flores, bajo la tierra y en la vieja valla cubierta de hiedra. Cuando revisaron las imágenes, notaron algo desconcertante: las plantas se movían con más intensidad cada vez que Clara se acercaba. Samuel observó en silencio, con una mezcla de celos y asombro. Clara tocó una hoja, y ésta pareció responder con un leve estremecimiento. «Ellas también confían», susurró. Samuel entendió que el jardín reconocía la pureza de su intención. Antes del amanecer, Clara despertó sobresaltada por un sonido proveniente del jardín. Samuel salió tras ella, aún medio dormido. Al acercarse, vieron cómo las hojas se movían en ondas, como respiraciones coordinadas. Clara grabó el sonido a un ritmo profundo, orgánico, casi humano. «Esto es imposible», murmuró Samuel. Clara lo miró con ternura. «No, Samuel. Es vida». El cielo comenzó a iluminarse, y el jardín entero pareció exhalar al mismo tiempo.
Era como si el mundo acabara de despertar junto a ella. La noche cayó con una quietud extraña. Ni el viento se atrevía a moverse. Samuel y Clara prepararon las cámaras una vez más, pero algo en el aire había cambiado una tensión, un latido. Cuando las luces se apagaron, el jardín comenzó a brillar con un resplandor tenue, verde, pulsante, como si la tierra respirara. Ambos contuvieron el aliento. Las raíces emergieron lentamente del suelo, arrastrando fragmentos de tierra húmeda. Clara quiso acercarse, pero Samuel la detuvo. «Nos está mirando», murmuró. Y tenía razón, cada flor, cada hoja. Parecía consciente de su presencia. Pronto, el jardín comenzó a moverse en silencio, como si una sinfonía invisible dirigiera cada tallo y cada pétalo. Clara sostuvo el micrófono, capturando aquel sonido de vida, mientras Samuel se arrodillaba, maravillado y temeroso. ¡Pum! Podía sentir las vibraciones subiendo desde el suelo, recorriéndole las manos, el pecho, el corazón. Era una comunicación sin palabras, una invitación, punto a punto. Clara lo miró y asintió. Algo los estaba llamando a escuchar, no con los oídos, sino con el alma. La naturaleza había despertado y los había elegido como testigos. De repente, Samuel sintió una punzada en la mente. Imágenes, recuerdos, la voz de su madre mezclada con los susurros de las hojas. «Cuídalos, son parte de mí», decía ella. Cayó de rodillas, abrumado por la conexión. Clara lo sostuvo, temblando. A su alrededor, las flores se abrían todas al mismo tiempo, bañándolos en un resplandor dorado. Era como si el jardín celebrara algo antiguo, un renacer. Samuel entendió entonces: las raíces que su madre había plantado llevaban algo más que vida vegetal, llevaban memoria. El viento comenzó a girar sobre ellos, levantando hojas y tierra en espirales de luz. Clara gritó su nombre, pero Samuel parecía en trance, murmurando frases que no eran suyas. El jardín vibraba con un lenguaje antiguo, resonando en sus cuerpos como un canto profundo. De pronto, una raíz se enroscó alrededor del tobillo de Samuel, no con violencia, sino con ternura, como queriendo sostenerlo. Clara intentó liberarlo, pero él la detuvo. «No me hace daño», dijo con voz quebrada. «Solo quiere que escuche». Cuando todo se calmó, el jardín quedó en silencio. Samuel abrió los ojos lentamente. Clara lo miró, esperando una explicación. «Ella está aquí», murmuró, con una paz que no había sentido en años. El aire olía a tierra nueva y a despedida. Las flores se cerraron una a una, como si se durmieran. Clara tomó su mano. Ambos sabían que lo que habían presenciado no era un fenómeno ni un milagro, era un reencuentro. La vida, pensó Samuel, no termina, solo cambia de forma. Y aquella noche, la naturaleza lo había confirmado. El amanecer trajo una calma extraña, casi sagrada. Samuel no podía dejar de mirar el jardín, ahora inmóvil, pero cargado de una energía silenciosa. Clara, aún asombrada, tomó muestras del suelo y de las raíces para analizarlas. Lo que descubrió los dejó sin palabras. Las secuencias de ADN eran parcialmente humanas. Samuel sintió un vértigo profundo. Esto no puede ser. Clara lo miró con compasión. «Quizás tu madre encontró una manera de quedarse». En ese instante, Samuel comprendió que el jardín no solo lo observaba, lo recordaba. Pasaron horas sin hablar, intentando comprender el hallazgo. Clara explicó que las células del jardín contenían restos genéticos compatibles con humanos, fragmentos que no deberían existir allí. Samuel recordó cómo su madre solía enterrar pequeñas ofrendas, cabellos, pétalos, pedazos de cartas entre las raíces.
Ella decía que las plantas guardan lo que uno ama. La idea lo estremeció. Tal vez su madre había hecho algo más que cuidar el jardín, lo había sembrado con su propia esencia. Era su legado vivo. Clara propuso algo impensable: conectar los impulsos eléctricos de las plantas a un programa de interpretación neuronal. Si hay memoria, quizás podamos escucharla, dijo. Samuel dudó, pero aceptó. Conectaron sensores y esperaron. Al principio, solo ruido. Luego, una secuencia rítmica parecida a una respiración. Y entre esos pulsos, una frecuencia distinta, una voz, no palabras, sino una melodía familiar. Samuel se cubrió el rostro, conteniendo el llanto. Era la misma canción que su madre solía tararear mientras regaba las flores. La melodía llenó la habitación, suave y envolvente. Samuel cerró los ojos, dejándose llevar por el sonido que lo unía de nuevo a su madre. Clara observó en silencio, comprendiendo que aquello no era solo ciencia, era amor transformado en naturaleza. El jardín no era un milagro ni un experimento, era una continuación. Cuando la música se desvaneció, Samuel abrió los ojos con una calma nueva. Ella nunca se fue, murmuró. Solo cambió de idioma. Clara asintió, y la tierra aprendió a hablarlo. Al amanecer, salieron juntos al jardín. La tierra aún guardaba el resplandor de la noche anterior. Samuel se arrodilló frente a las flores y susurró: «Gracias, Clara». Observó en silencio, sabiendo que aquel hombre acababa de reconciliarse con el pasado. El viento sopló suave, levantando pétalos que danzaban alrededor de ellos como bendiciones. El jardín, al fin, descansaba. Samuel entendió que su madre había encontrado una forma de permanecer no en la carne, sino en la raíz. La vida, pensó, siempre busca su manera de volver. Esa noche, Samuel decidió dejar la cámara grabando una vez más. Quería una última prueba, no de la ciencia, sino del alma. Clara lo ayudó a colocar el trípode frente al corazón del jardín. Solo por si acaso, dijo él con una sonrisa tranquila. Ya no había miedo, solo gratitud. Antes de entrar a casa, se volvió hacia las plantas y murmuró: «Hasta mañana». El aire pareció responder con un leve temblor, casi un suspiro. Clara lo observó, comprendiendo que el ciclo estaba por cerrarse. El jardín los había unido y ahora respiraba con ellos. Mientras dormía, Samuel soñó que caminaba entre hojas que respiraban. Cada flor exhalaba luz, y en el centro del jardín estaba su madre, sonriendo. No dijo una palabra, pero su mirada lo llenó de calma. Detrás de ella, las raíces se extendían hacia el horizonte, conectándolo todo: la tierra, el aire, los recuerdos. Cuando Samuel intentó tocarla, ella se disolvió como bruma. Pero antes de desaparecer, su voz resonó dentro de él. «Estoy en cada brote nuevo». Despertó llorando, no de tristeza, sino de certeza. Al amanecer, Clara encontró a Samuel dormido en el sofá, la cámara aún grabando. Fue al jardín y vio algo que la dejó sin aliento. Las flores más viejas estaban abriendo nuevos brotes, pequeñas hojas verdes que parecían formar un patrón. Su nombre: Samuel. Las raíces habían dibujado su nombre en la tierra húmeda. Cuando él despertó, Clara le mostró la imagen sin decir una palabra. Samuel sonrió con lágrimas contenidas. «Ella me escuchó», dijo. Y en ese instante supieron que el jardín había respondido. Decidieron dejar las grabaciones como testimonio, no para probar nada, sino para recordar
Clara propuso hacer un documental sobre el poder invisible que une a las cosas vivas. Samuel aceptó, pero pidió un título simple: El jardín respira. Juntos, revisaron las últimas imágenes. Durante horas, no pasó nada hasta que un movimiento suave llenó la pantalla. Las flores se inclinaron al unísono hacia la cámara, como saludando. Clara cubrió su boca con asombro. Samuel solo dijo una palabra, casi un susurro: gracias. Con el primer rayo de sol, Samuel salió una última vez al jardín. No llevaba cámara ni cuadernos, solo su voz. Tonto vará. Se agachó, tocó la tierra y dijo: nos vemos pronto. El viento sopló con suavidad, levantando hojas que giraron a su alrededor en una danza lenta y luminosa. Clara lo observó desde la puerta, sonriendo. El jardín se movió apenas, como si respirara. Por fin, todo estaba en equilibrio. La vida, pensó Samuel, no termina, simplemente encuentra otra manera de seguir floreciendo.